orden. Tengo... Perdón, pero ese es para el teléfono. Ah, ok. La tecnología todavía ya me rebasó. Vaya inicios, de verdad. Muchos pastores nos hubiera gustado ver inicios así, ¿verdad? Sillas, sonido, pantallas, qué bárbaro, pastor. Exactamente, gloria a Dios. Qué bendición. Y esto es inusual, ¿te acuerdas, pastor? La palabra hace unas semanas o meses atrás, invité al pastor a predicar allá en Iglesia Mar. Me presento, yo soy Gustavo, mi esposa, mi bella esposa es Claudia. Hoy iniciamos doble reunión. Bendito problema, ¿verdad? Que se nos llenó la casa, entonces tuvimos que abrir dos reuniones y pues alguien se tenía que quedar en casa para ver cómo funciona esto, porque digo a mi esposa, es prueba y error, amor, a ver cómo va a salir esto, pero queremos que esto va a salir bien. Y pues hoy le tocó a mi Claudis quedarse allá, yo me vine para acá, pero me dijo que les mandaba muchos saludos a todos. Y me acuerdo que el pastor fue a predicar allá a la iglesia, precisamente esta palabra de lo inusual, como esto, que esto no es inusual. Y nos visitaron algunos profetas, algunos avivadores, y cada quien trae su unción, cada quien trae su mover, muy respetable. Pero yo anhelaba y le pedí a Dios tener una palabra, no sé, una palabra diferente, una palabra del corazón, una palabra, no sé, no la puedo explicar. Pero yo anhelaba tener una palabra así, y no es que los demás predicadores sean malos, pero cuando Pastor Crispín llegó y soltó la palabra, era como estar en un oasis y poder sentir la frescura de Dios. Era como escuchar una palabra suave que estaba alimentando nuestro espíritu, nuestra alma. Y yo estaba tan agradecido con el pastor porque le dije, pastor, esto es lo que yo estaba pidiendo. La verdad es que ustedes están rayados con su pastor. Amén. De verdad, me decía, pastor, es que mi llamado es ser pastor. Y yo, no, ni se te nota. No, casi no se te nota. La verdad es que emana por los poros el llamado de pastor y la pastora y su familia, que si tú quieres ver la vida de un pastor, mira su familia. Mira cómo son ellos y te vas a dar cuenta cómo es el pastor. Y la verdad es que verlo a él, a su familia, a sus hijos, pues inspiran, ¿verdad? Entonces, gracias, pastora, por darnos la oportunidad. Es un privilegio para mí estar aquí y poder soltar una palabra de bendición para esta casa. Y quiero que me acompañen a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y verso 1. Vamos a leer hoy mucho, aunque vamos a leerlo de toda la semana. Pero vamos a empezar en el verso 1 del capítulo 5 de Lucas. El Evangelio es Mateo, Marcos, el tercer Evangelio después del Nuevo Testamento. Quiero hablarles de que hay una segunda barca que tenemos que llenar. Hay un gran compromiso hoy. El hecho de que tú estés aquí te compromete con Dios a que este lugar, hijo, creo que ya va a ser insuficiente, pastor, porque qué bárbaro. Y es el inicio. Esto va a explotar y va a crecer mucho, pastor. Entonces, está bien como inicio, pero Dios va a meter en problemas, no hace ratito, benditos problemas, que vas a tener que buscar un lugar más grande. Pero bueno, quiero hablarles de que hay una barca que se tiene que llenar, una segunda barca que se tiene que llenar, y que hay mucho trabajo. El trabajo le corresponde a la iglesia, los pastores. El trabajo de los pastores es velar por sus vidas, traerles una palabra ungida del Señor, pero las ovejas reproducen ovejas. Y yo vengo hoy a inspirarte para que tú vayas y hables de las buenas nuevas de Dios allá afuera. Mi esposa me platicaba de ellas hacen cada mes un café de mujeres.
Sí, café de mujeres. Invitan a las nuevas, invitan a las de casa, conviven con ellas y las conocen más. Y en uno de esos cafés dice que llegó una mujer que llegó a ese café y que en una tienda donde ella trabaja le dijo una mujer: oye, te invito mañana a un café. Y la mujer le dijo: ok, lo voy a considerar. Y al otro día estaba en el café. Y es que en estos últimos tiempos pareciera que hay una gran necesidad en la sociedad, y que la respuesta a sus necesidades es Dios, y que tú y yo somos instrumentos de Dios para hablarles de la palabra de salvación. Porque hoy en día, créanme, que en mis 23 años de pastor hemos lidiado con cosas inmencionables, cosas horribles. Hoy estamos lidiando con cosas tremendas y lamentablemente estos dispositivos han aumentado la maldad y hoy estamos lidiando con cosas impresionantes. Cosas tremendas que estamos viviendo hoy en día. Pero Dios nos ha levantado, y a ti y a mí, para hacer esa voz de esperanza, para hacer el cambio que nuestra sociedad necesita. Y hoy quiero hablarte de en Lucas capítulo 5 y verso 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban las redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón respondió y le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Di conmigo: en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los demás compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, que soy un pecador. Porque por la peste que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban en él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Señor, gracias porque tú bendices esta palabra. Gracias porque el que debe de ser honrado, glorificado y exaltado eres tú, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda motivarnos, Dios, al propósito por los cuales tú nos enviaste, al gran llamado, Señor, de ir y predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús estaba iniciando su ministerio. Estaba en la sinagoga leyendo lo que el profeta Isaías había dicho sobre cuál era la encomienda de ir y predicar el evangelio. Para algunos era escuchar una palabra buena y glorificaban a Dios, pero para otros les ofendía lo que Jesús estaba diciendo. Entonces lo corren de su tierra, Nazaret, intentan tirarle un barranco. Jesús libra eso, Dios lo libra de eso, y continúa con su ministerio. Y el sábado por la mañana dice que Jesús salía de ahí, iba a la ciudad de Capernaum de Galilea. Él estaba enseñando con autoridad la palabra de Dios, y dice la Biblia que de pronto en esa sinagoga se encuentra con un endemoniado. El endemoniado le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Jesús lo reprende, libera a esa persona, sale de la sinagoga,
va a la casa de Pedro y se encuentra con que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta, ora por la suegra de Pedro y la suegra es sanada. Todos conocemos esa historia. Y dice la Biblia que al ponerse el sol, ya muchos habían sido sanados. Esa noche corrió el rumor y todo Capernaum corrieron a su encuentro con enfermos, con endemoniados. Todo el mundo quería estar con Cristo porque sabían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. A la mañana siguiente Jesús, dice la Biblia, que sube a la barca de Simón, y empieza a predicar en esa barca. Y muchas de las parábolas que hoy sabemos, se cree que ahí en ese mensaje fue donde Jesús enseñó sobre estas parábolas. Termina su sermón y le dice a Simón Pedro, boga mar adentro. Simón le cuestiona a Jesús y le dice, espérate Jesús, yo soy el experto pecador. Yo sé que tú te dedicas a sanar, a liberar gente, pero aquí el experto soy yo. Hemos tenido toda la noche y no hemos pecado absolutamente nada. Y hoy tú vienes a decirnos que tiremos las redes. Pero dice, pero en tu nombre, Señor, tiraremos las redes. Y yo te digo algo, lo que va a hacer que esta casa se llene, no va a ser nuestras obras, no va a ser lo que nosotros hagamos, sino que en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, nosotros le creeremos a Dios y haremos lo que Dios nos mande a hacer y Dios se encargará de llenar esta casa. ¿Lo crees? Dios le dice, boga mar adentro. Jesús le vuelve a decir, y tira la red. Fueron tantos los peces que pescaron, que dice la Biblia que tuvieron que llamar otra barca. Las dos barcas se llenaron. La multiplicación de los peces fue tan grande que dice que se hundían esas barcas. Pero cuando Pedro ve esto, él sabía que él y sus compañeros eran expertos pecadores y que habían estado intentando toda la noche estar pescando. Jesús no era pescador, Jesús era carpintero por oficio, pero ellos sabían que no era algo natural, que era algo inusual, que no era natural lo que estaba pasando. Pero entonces ellos entienden, y Pedro entiende que se trataba del Hijo de Dios. Entonces Pedro cae de rodillas y dijo, apártate de mí que soy pecador. ¿Sabes? A Pedro no le convenció el haber estado en la sinagoga viendo a Jesús predicando una palabra ungida. A Pedro no lo terminó de convencer ver que Jesús mismo había sanado a su suegra. No lo había convencido haber visto las liberaciones que Jesús había hecho. Pero ¿qué fue lo que le convenció a Jesús? La multiplicación. Y yo te quiero decir, Iglesia Kislet, que esta iglesia será una iglesia muy bendecida, esta iglesia será una iglesia muy atrevida. Y yo vengo a decirte que Dios va a bendecirte y Dios va a multiplicarte. Jesús les dijo, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejaron todo. Y lo que estaban dejando era muy costoso. Pero dejaron todo por predicar el Evangelio de Jesús. Y a veces Dios nos va a pedir, no que dejemos cosas, pero sí nos va a pedir más de nuestro tiempo. Hoy que iniciamos 2 reuniones, pues se dice fácil, pero los de la alabanza, los que cuidan la puerta, van a tener que estar las 2 reuniones. Y Dios está demandando más. Y yo les dije, bueno, pues querían avivamiento, pues ahí está, ¿no? Ahora, pues vamos a entrarle, ¿verdad? Porque es muy bonito, muy padre todo eso. Pero también hay una demanda detrás de eso. Benditos problemas. Nos quedamos cortos con el sonido, nos quedamos cortos con el aire, nos quedamos cortos con muchas cosas. Y dije, ay, eso no me dijeron que el crecimiento también me iban a pedir esto. Pero benditos problemas.
Dios es bueno. Entonces Dios va a traer tantos peces a este ministerio, va a traer tanta gente que va a ver necesario que tú y yo dediquemos más tiempo para el servicio de Dios, para que las ovejas puedan ser atendidas por ustedes. Dice la Biblia que Jesús amó tanto a Pedro que no solo le salvó su casa, sino que también lo bendijo. Dios estaba también interesado en su bendición económica. Si quizás Pedro no estaba tan firme cuando vio en la sinagoga predicar a Jesús, no estaba tan convencido por las sanidades, no estaba tan convencido por las liberaciones, la abundancia fue lo que lo hizo mirar a Jesús y arrepentirse de su incredulidad. Pero también para que tú y yo podamos funcionar en este mover que Dios está trayendo en estos últimos tiempos, necesitamos, como una doble barca, también necesitamos una doble unción, como la que tuvo el profeta Eliseo. Eliseo, para cumplir con su ministerio, tuvo que tener y demandó al profeta Elías una doble unción. Eliseo representa a la iglesia. Y Dios va a hacer en esta generación grandes cosas que en cualquier otra generación se haya vivido sobre la tierra, y tú y yo estamos a punto de ver el movimiento más grande del Espíritu Santo de la humanidad, porque Dios está preparando eso para estos últimos tiempos. Una vez escuché al pastor Carl Deflation en un congreso, y él dijo: esta es la última generación que le va a preparar la venida a Jesús. No otra generación, y cuando estoy hablando de generación, no estoy hablando de una edad, estoy hablando de una comunidad, de un pueblo, porque cuando hablamos de esta generación nos conectamos con los jóvenes, ¿verdad? Y Dios bendiga a los jóvenes, que es la fuerza, la energía, la creatividad, pero sumado a la experiencia y a la madurez entre los más grandes con los jóvenes, Dios va a utilizar todo eso, y tú y yo tenemos el privilegio de poder ser portadores del mensaje de Jesús para prepararle la segunda venida a Jesús. Es por eso que nos ha vivido tocar tantas cosas. Ahorita en la mañana que fui a la iglesia, estaban hablando de las generaciones, que la generación X, la generación Z y que la generación millennial. Y uno más o menos de mirando, y tú y yo, ¿qué generación somos? Y dije, ni sé qué generación somos. Pero lo que sí sé es que lo que estos chamacos saben hoy, nosotros ya lo habíamos vivido, ya venía desde nuestros tiempos. En Deuteronomio 8:18 dice: porque Él te da el poder para hacer riquezas. Esta palabra poder aquí en Deuteronomio se traduce como unción. La unción es el poder de Dios, y esa unción sirve para diseñar, esa unción sirve para conquistar, esa unción sirve para construir. Y Dios te va a dar esa doble unción a todos para que sean bendecidos. Amén. Y eso, cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas, terminas cansado, terminas agotado. Pero cuando tienes la unción, el poder del Espíritu Santo, créeme, es dejar que Dios haga la obra y que Él se encargue de todas las cosas. Los grandes proyectos, las grandes conquistas en los hombres de Dios se realizaron bajo la unción del Espíritu Santo. Y ser cristiano hoy en día es para gente valiente, gente para grandes retos. Por mucho tiempo han tenido a la iglesia como la iglesia de tercera, como una iglesia de que solamente los necesitados, la gente que ya no tiene propósito, llegan a las iglesias pero bendito sea Dios, que Dios está levantando gente interesante, gente con propósito, gente que realmente está haciendo algo a nivel mundial, levantando gente como el alcalde que tenemos, ¿verdad? El alcalde de lujo, de verdad. Y esto no se trata de partidos políticos, se trata de frutos, de resultados.
Y bueno, quiero platicarles un poquito de la historia de mi esposa y yo. Cuando nos conocimos en un grupo de jóvenes y desde que nos conocimos sirviendo al Señor, nosotros, nuestro ministerio de evangelizar, teníamos un teatro, le llaman teatro callejero, donde tú llegas con tu escenografía y tus cosas y presentas tu obra, ¿verdad? Nuestra obra de salvación. Y con esa obra de teatro pudimos recorrer todas las cárceles de la Ciudad de México, incluso al Moloyita. Presentamos esta obra, la presentamos en lo que era Six Flags. Pudimos presentar esta obra en muchos teatros profesionales, siempre con el mensaje de salvación. Mi esposa y yo predicamos en el metro, en autobuses, en las combis, en las colonias más conflictivas de la Ciudad de México. Llevábamos el mensaje a través de este teatro callejero. Y así fue como inició nuestro ministerio. No fue que de pronto dijeron, ay, ustedes están muy bonitos para ser pastores, no. Ya traíamos un entrenamiento en las calles y ya sabíamos de qué se trataba esto. Nos tocó ver muchas cosas. Crecimos en una iglesia muy grande de la Ciudad de México. El director de la alabanza era Marco Barrientos, imagínate, fue el que bautizó a mi esposa. Ahí muy seguido iba Marcos Witt, que fueron los pioneros de la música contemporánea cristiana, que cuando empezaron decían que eran los hijos del diablo y que todo lo que ellos hacían era del diablo. No sé si se acuerdan los de mis generaciones de eso. Yo viví con todo eso, pastor. Me tocó ver también ministerios muy interesantes, donde en vez de engrandecer el nombre de Dios, lo ponían muy por debajo. Pero eso no movía nuestra fe. Nosotros estábamos enfocados en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Y teníamos un deseo ardiente muy fuerte por servirle. Y de repente nos hacen una invitación a mi esposa y a mí para venir aquí a Piedras Negras. No conocíamos la ciudad. Hace 29 años, Piedras Negras no es la Piedras Negras de hoy. Estaba muy distinto. Y de repente venir de una ciudad grande con los calores y los fríos que están, pero en serio aquí. Pero a mi esposa, Dios le dio una palabra: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te llevaré. Y ahí te bendeciré y bendeciré tus generaciones, y tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. Esa era la palabra que mi esposa tenía. Y salimos de la Ciudad de México creyendo en esa palabra. No fue fácil llegar aquí. Fuimos invitados por una iglesia. Yo era el encargado de la alabanza. Ahí como me ven, también soy levita. Y yo era el encargado de la alabanza. No sé qué pasó. Se descoordinó todo. Nos abandonaron, nos dejaron y decidimos iniciar un nuevo proyecto como el que está iniciando hoy Kisler. Un nuevo comienzo, y lo que es hoy Ministerios a Tiempo. Y mi esposa y yo iniciamos el ministerio. No fue fácil. La gente no creía en nosotros. La gente se levantó, algunas personas se levantaron en contra del ministerio, algunos de ellos mis propios hermanos. Parecía que todo iba a terminar. Sin embargo, había una pasión, había un fuego como el que estaba en Jeremías, que él de repente dijo: ya no voy a ver más de ti, Señor, porque me está yendo como en feria. Pero Dios le dijo: más grande fuiste tú que yo. Me sedujiste y fui seducido. Y siguió hablando de la palabra de Dios, y aunque los inicios fueron muy duros para mi esposa y a mí, para mí decidimos continuar. Empezamos en la sala de mi mamá, nos fuimos a un patio, luego nos prestaron un salón más chico que nos fuimos para allá, luego nos lo pidieron. Anduvimos hasta en una, ¿cómo se llama? Sala de belleza, ¿cómo se llama? Salón de belleza. Nos fuimos al Castillito, que está al lado, enfrente de la Técnica 5, al lado del lavado de carros, que ahora es una agencia, me parece. Ahí ese lo rentábamos. Carísimo. Teníamos 15 o 20 miembros. Ellos no aportaban, teníamos que ayudarle nosotros. La mitad de mi sueldo se iba para la renta y la otra mitad vendiendo hamburguesas para pagar la renta. Ay, si se nos tronaba una lámpara, era un sufrimiento. Los inicios no son fáciles. Ya cuando ven todo así grande dicen: uy, sí, pero los inicios. Hombre, el pastor tiene una experiencia en eso. Esta es tu cuarta obra, ¿no? Creo que estás iniciando, pastor.
Qué bárbaro, la verdad que yo con el pastor Crispín me cuadro. Tú me debías dar cobertura a mí, pastor. No, la verdad yo tengo mucho respeto al pastor Crispín. Fue difícil, pero no nos doblamos. Y algunos me preguntan, para pastor, ¿cómo lo hizo usted para que la iglesia esté así? Yo no hice nada, lo único que hice es amar a Jesús por sobre todas las causas y guardar su palabra y servirle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Eso fue lo que hicimos mi esposa y yo. Cuando yo estaba en lo que siempre decía tener un buen trabajo, y no voy a decir el nombre, pero venden refrescos. Y ya estaba en la cúspide, ganando bien. Después lo que seguía era ya la dirección general. Cuando estaba ahí, Dios me pide que deje mi trabajo para dedicarme a la iglesia. Y no fue fácil. Pero senté a mi esposa, senté a mis hijos. Tengo 2 varones preciosos. Uno casado, el otro, primero Dios, que ya. Y les dije, ¿están dispuestos a comer arroz y frijoles y dejar atrás todo lo que mi trabajo me daba? Y ellos me dijeron, estamos dispuestos. Yo dije, nada más necesitaba eso. Y vivir por fe no es fácil. Mi ingreso se fue súper abajo, pero hasta el día de hoy Dios no ha dejado de bendecirnos. Y te voy a decir algo, estoy más bendecido hoy que recibo menos ingresos que cuando estaba trabajando secularmente, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Pero ese fue mi llamado, no quiere decir que ese tiene que ser el mismo del pastor Crispín. Ese fue lo que pasó con nosotros. A veces hacemos todo para llenar la iglesia, pastor. Tomamos caminos cortos, el toca-toca, obras de teatro en las calles, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que realmente va a hacer que la casa sea llena es cómo nos comportemos como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que todos tenían en común, compartían el pan y si alguien necesitaba los ayudaban. Hoy la iglesia Ministerios a Tiempo es llamada la familia Ministerios a Tiempo. Y de verdad somos una gran familia. Y yo no me la creo, yo presumo mi iglesia porque la verdad es gente hermosa. Es que para mí todos son buena onda y todos son preciosos y de verdad es una familia, pero para lograr ser esa familia nos costó trabajo. Porque al principio decíamos la familia, Mar. Y, sí, pastor, la familia, pues págueme mis recibos de la luz, ¿no? Y fue atacada al principio el haber dicho que éramos la familia, una familia, pero desde que nosotros iniciamos el ministerio, mi pastor me dijo, Gustavo, tú vas a correr con 2 unciones y con 2 verdades. Es la unción del amor y la unción del Espíritu Santo. Y yo veo a los pastores que les encanta estar abrazando y que les encanta estar apapachando. Ese es el pastor, el que tiene la función de pastor. Y no es fácil. No es fácil iniciar un ministerio y llamar a todos. A veces es difícil. Pero créeme que en nuestros 23 años de ministerio, si Dios pasara ahorita una radiografía sobre mí, podría ver que no tengo guardado a ni una sola persona. Porque mi pastor me ha enseñado a decir, guarda tu corazón. Y créeme que hemos vivido situaciones difíciles. Además, ahorita vamos saliendo de una situación horrible, horrible. 23 años de ministerio, nunca habíamos vivido esto. Como familia, el diablo se levantó una madrugada y me dijo, Gustavo, voy a destruir tu familia. Le dije, pues a ver qué familia. Yo le quería decir lo mismo, pero él ni familia tiene. Pero dije, órale, vamos a darle. Fueron más de 2 años orando a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana. El Espíritu Santo me levantaba porque es cuando hay más actividad espiritual. Orando por mi familia, orando por mi familia. A veces yo estaba cansado y le decía a Dios, ya para esto porque ya no aguanto.
Nunca habíamos vivido eso mi esposa y yo. Pero le creímos a la promesa con la cual el Dios nos trajo a este lugar. Mi esposa es una persona que habla mucho de las generaciones y ella siempre bendice las generaciones y ese es su tema principal. Y lo que el diablo quería destruir eran mis generaciones. Pero el diablo no sabe con quién se encontró. Porque justo cuando empezó el ataque contra mi familia, vino el crecimiento en la iglesia. Y venían los movimientos en la iglesia. Y empezamos con Ensancha. Vino una pastora de fuera y me dijo, Gustavo, ya no pidas más gente, ya no tienes dónde meterla. Ya, vete a otro lugar. Y yo dije, bueno, ¿qué? Pues me quedo con el reto. Y mi hijo salió a buscar edificios. No encontramos edificios. Más chicos y muchísimo más caros. Entonces mi hijo me dijo, papá, la solución es, vamos a hacer un movimiento aquí, los salones de niños los elevamos y podemos meter 200 sillas más. Le dije, vamos a darle. Convocamos a los expertos de la iglesia, los herreros, los carpinteros, los electricistas. Les dijimos, este es el proyecto. Le entran, dijeron, sale. Dios proveyó todo y pudimos hacerlo y metimos 200 sillas más. Pero de repente estaban las sillas apiladas así, pastor. Y eso para nosotros es gravísimo. Esas sillas hay que ponerlas, pastor, porque las sillas que tú pongas, Dios se va a encargar de llenarlas. Y como mi esposa está un poquito loquita y teníamos poca gente, le dijo a los servidores, pongan todas las sillas. Pero pastora, ¿cómo vamos a poner si ni gente hay? Usted ponga todas las sillas. Dios me dio una instrucción. Tú pon la silla y Dios se va a encargar de llenarla. Y pusimos las sillas y Dios se encargó de llenarlas. Pero en ese primer Ensancha teníamos las sillas así como 100 sillas así. Pues. Y sentíamos esa incomodidad, es que no podemos tener las sillas así. Y Ensancha, capítulo 2, otro movimiento. El escenario estaba en el centro, lo pasábamos para enfrente y fue un movimiento tremendo. Y las sillas que estaban así las pudimos meter y ya se llenaron. En medio de la guerra que estábamos viviendo, mi familia, era cuando vino el crecimiento, es cuando vino Ensancha, es cuando Dios se manifestó de una manera impresionante. Y hoy ya estamos saliendo, bendito sea Dios. Estamos teniendo la victoria. Llevar las barcas a las aguas profundas, quizás hemos batallado en muchas áreas de nuestras vidas, pero Dios puede pasarte de no tener nada a tener muchas bendiciones, a tener abundancia. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, porque cuando hablamos de abundancia, lo primero que nos conectamos es en casas, carros, y estamos equivocados. Eso es lo que el mundo te presenta. Pero cuando Dios estaba hablando de bendiciones y estaba hablando de abundancia, es abundancia de paz, abundancia de amor, de tener una familia estable. Sabes, hoy en día mi esposa y yo estamos lidiando con parejas, con problemas horribles. Nunca íbamos a pensar que en la iglesia teníamos un hombre que estaba violando a sus propias hijas. ¿Cuándo tú te vas a imaginar eso que está pasando en la casa de Dios? Matrimonios que divorciándose por esas cosas. Y yo te digo algo. Nunca se te ocurra, nunca se te vaya a ocurrir poner el cuerno a tu esposa o a tu esposo. Porque más vas a tardar en quererlo hacer que vas a ser sorprendido. Porque Dios bendice y cuida a sus hijos. Mira, yo no sabía que tenían doble, ¿cómo se llaman? No, candados, esas cosas. ¿Cómo se llaman? Bueno, que tienes que destrabarlo. Bueno, tú bloqueas. Yo no sabía que en WhatsApp también había. Bueno, no voy a ver ideas, pastor, porque... No, esto está horrible. Un día me puse a investigar porque muchos me veían la cara porque yo no me metí a estas cosas. Pero descubrí unas cosas horribles, pastor. Horribles. De veras, esto está feo. Tú puedes estar comunicándote con una persona y tu pareja nunca se va a dar cuenta en WhatsApp. Y no te voy a decir cómo.
Pero aún teniendo bloqueos y teniendo candados y teniendo todo, Dios ha honrado a esas personas y los han sorprendido. Es con las cosas que estamos lidiando continuamente los pastores, jóvenes que se quieren suicidar. Por eso es que necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder lidiar con todas esas cosas. Necesitamos llevar la barca a aguas más profundas. Se acabaron los tiempos en que tomábamos el cristianismo como una moda. Y esto no es un club social, hermanos. Esta es la casa de papá, donde se viene a adorar a Dios. Y como consecuencia son las amistades. Porque, ¿cómo lidiamos eso? Yo estoy fascinado, qué bueno que se junten y que se amen y que se quieran, pero la casa de Dios no es un club social. No es de que, voy porque voy a ver a los hermanitos. No, vengo a la casa de Dios porque vengo a ver a papá, no al hermanito. Por consecuencia es el hermanito, amén. Pero Dios está pidiendo más y Dios está exigiendo más. En medio de esta prueba, créeme que pude ver a Dios cara a cara. Y Dios dice, si no va a ser por la buena, va a ser por la mala, pero te vas a tener que meter a aguas más profundas. Si antes yo oraba, hoy tengo que clamar. Si antes oraba 1 hora, hoy 3 horas se me hacen cortas. Y a veces me levanto en la madrugada y digo, Señor, ¿qué te parece si digo, bendice a todos? Porque el tiempo se te va y estás orando y estás orando, se te va el tiempo. Más profundo en tu oración, aguas profundas en tu oración. Cuando a Daniel se le prohibió orar, ¿sabes qué hizo Daniel cuando le dijeron, vas a dejar de orar? No solo se negó a dejar de hacerlo, sino que si antes oraba 1 vez, empezó a orar 3 veces. Y no solo eso, sino que abrió las ventanas para que la gente lo viera que él estaba orando. Porque Dios lo estaba llevando a aguas más profundas. ¿Y sabes qué pasó como consecuencia? Daniel fue llevado como el segundo del rey en 5 reinos. Esa fue la recompensa de Dios de un hombre que decidió ir más profundo en su oración y que no se intimidó por el decreto que había levantado para que la gente dejara de orar. Que Dios nos libre de meternos en un proceso difícil para entonces sí decir, ahora sí voy a orar al Señor. Sino que en todo momento, haya o no haya necesidad, tenemos que estar orando y clamando. Hoy ya no es decir, gracias. Hoy no es nada más decir, bendigo, que Dios te bendiga. Y está bien esa oración, pero nuestras oraciones tienen que ser más profundas, más intensas. Ya no es solamente decir, Señor, te encargo, te pido, es sentarte y escuchar a Dios, la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué, Señor, tú quieres que yo haga? El ministerio que Dios ha permitido presidir ha sido dirigido por el Espíritu Santo y cada movimiento que hemos hecho ha sido dirigido por el Espíritu Santo. No hacemos nada si el Espíritu Santo no lo ordena. Tenemos que salirnos de ese edificio, pastor. Nada más nos dijeron que ya nos queda poco tiempo. Yo no sé dónde voy a meter toda esa gente, pero el Señor sí sabe. Y me han llevado propuestas, y que es ese terreno, y que está esto, y que... Pero Dios ha mantenido en silencio. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero lo que sí sé es que va a ser algo muy bueno. Porque no creo que haya iniciado eso para luego desampararnos. Si Él lo inició, Él lo va a terminar. Amén. La iglesia primitiva de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan y en sus oraciones. Y es por eso que la iglesia añadía, no dice que ellos sí, bueno, sí, ellos iban por la gente, pero lo que dice Dios es que Él añadía a los que debían de ser añadidos.
Y tú te vas a sorprender, porque cuando tú funcionas como la iglesia de los hechos de los apóstoles y tienes en común la doctrina y tienes en comunión el compartimiento del pan y las oraciones, Dios se va a encargar de estar añadiendo los que deben de ser añadidos. Pero cuando Pedro fue preso y había la amenaza de que lo iban a decapitar, esa noche dice la Biblia que clamaron por Pedro. Y Dios envía un ángel y no solo rompe las cadenas que ataban a Pedro, sino que abre la puerta y Pedro es liberado. Fue el poder de la unción, fue el poder de la unidad que hizo que Pedro fuera liberado. Esos son los pequeños códigos, los pequeños secretos, pero grandes, que traen la multiplicación y que hacen que vengan las grandes pescas milagrosas. No es traer diseños del mundo. Yo tengo sentenciado a los pastores de jóvenes y a los que nos ayudan, digo, no se atrevan a meter el mundo a la iglesia, no la mezclen, no hay necesidad. Aquí hay un manual que sigue vigente, que se escribió hace más de 6,000 años y sigue vigente. Si tú lo abres y lo lees, te vas a dar cuenta que está vigente en este 2025. Algunos dicen, es que yo no hubo escuela para ser padre, pues porque no quisiste, pero aquí está. Es que a mí nadie me enseñó a ser esposo, pues porque no quieres, aquí está. Aquí está. El refrán de mi pastor es, todo está en la Biblia. Todo está aquí, amén. Entonces, Dios está demandando más. También tenemos que ir más profundo en la fe. Jairo, el principal de la sinagoga, dice la Biblia que vino a Jesús, vino a desafiar su fe y le pide, Jesús, por favor, sana a mi hija que se está muriendo. ¿Y sabes qué? Lo logró. Hizo que su fe moviera el corazón de Jesús para ir a ver a su hija. Y cuando iba en camino para ver a su hija, pues no se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre. Tú te puedes imaginar la desesperación de Jairo porque su hija estaba a punto de morir y a medio camino pues se atora con una persona, una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años, con flujo de sangre, había perdido todo su dinero. Esta mujer tenía que ir más profundo también en su fe, interrumpe la caminata de Jesús y le toca el manto, inmediatamente sana. Jesús dice, alguien me tocó, pero Jesús, decían los discípulos, ¿cómo tú dices que alguien te tocó si hay una gran multitud que te están tocando? ¿Cómo tú dices quién me tocó? Y Jesús dice, si yo sentí que salió fuerza de mí. Es una mujer que fue más profundo, más allá en su fe. Pero ¿sabes qué? No solo era el que ella se atreviera a tocar a Jesús. Primero, esta mujer era inmunda porque tenía un problema de sangrado en su cuerpo, era inmunda y no debía de estar con la sociedad, ella debía apartarse de la sociedad. Pero tan grande fue su fe que no le importó y dijo, no me importa que la sociedad me vaya a condenar por esto. Y no solo eso, sino que a la persona que tocara, esa persona también se tenía que apartar de la sociedad. O sea que estaba provocando que también Jesús se fuera un tiempo a apartarse de la sociedad porque una mujer inmunda lo había tocado. Pero a esta mujer no le importó eso. Fue más allá en su fe, fue a creerle a Jesús. Y en estos últimos tiempos Dios nos va a demandar más de creerle y ser más profundos en nuestra fe, esa fe que mueve las montañas. Pero Jesús no paró ahí, Jairo siguió insistiendo. Y cuando iba en camino a la casa, llegan unos hombres y le dicen, Jairo, ya olvídalo, tu hija ya murió. ¿Te puedes imaginar el dolor? Este hombre tenía dos opciones. Una, haberle reclamado a Jesús y haberle dicho, Jesús, por eso te dije que fueras ya cuando yo te lo pedí. Y pudo haber negado su fe, pudo haber tomado muchas malas opciones. Pero tomó la correcta, y más profundo en su fe, y decidió creerle más a Jesús, y Jesús le dijo, cree solamente.
Fue lo único que le dijo a Jairo, tú crees solamente. Y cuando llegó a la casa de Jairo, sacó a todos los llorones, sacó a los incrédulos y le dijo a la muchacha, Talita Cume, levántate. Y resucitó la niña y Dios le cumplió su promesa a Jairo, porque Jairo fue más profundo en la fe. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú le has estado pidiendo al Señor? No hay nada que Dios no te cumpla cuando tu fe es más profunda con el Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo durante mucho tiempo? Cuando somos más profundos en nuestra fe, Dios se va a encargar de cumplir sus promesas conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que ir también más profundos en las Escrituras, ir más profundo en Hebreos capítulo 5 y verso 11, todo te lo voy a parafrasear, pero dice, ustedes fueron tardos para oír, debiendo ser ya maestros, después de mucho tiempo, tienen la necesidad de que yo les vuelva a enseñar. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios nos está llamando a ser más profundos también en las Escrituras. ¿Qué es lo que tú haces cuando abres la palabra? Primero a veces la abres y desde Tim Marín, de Dopingüe, donde caiga mi dedo. Y tú lees a veces, leemos a veces por leer nada más. Pero ¿sabes qué debemos de hacer antes de entrar a este libro maravilloso? Es decirle, Señor, quiero que tú me reveles tu palabra. Quiero profundizar en tu palabra. ¿Sabías tú que hay cosas que Dios revela que no están escritas aquí? Y que Dios revela y que Dios te muestra. Y a veces tú tienes una gran necesidad y Dios te da una respuesta cuando tú abres su palabra. Es que ya no es nada más leer la Biblia, es que hoy en día tienes que escudriñar la palabra, tienes que investigar más de la palabra. Hay gente nueva que se me acerca y dice, pastor, es que yo no sé ni por dónde empezar, no sé, es que la iglesia, la Biblia no se entiende. Y eso es lo que el diablo te quiere hacer creer. Y yo para ser blando le digo, pues empieza con Romanos, para que seas confrontado con tus pecados. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que pedirle a Dios revelación de la palabra. Y sabes, por consecuencia te viene el rema del Señor, la palabra que tú necesitas. Mira, a veces yo estoy predicando de la fe y cuando me bajo, una persona me dice, gracias pastor, porque yo necesitaba esa palabra de abundancia. Pues es que yo no hablé de abundancia, yo hablé de fe. Pero es que Dios le estaba dando el rema a esa persona de acuerdo a su necesidad. Y es lo que yo oro, digo, Señor, dame el rema, la palabra que tú necesitas en ese momento por situación que estás viviendo. Hay personas que están viviendo cosas muy feas y me hablan, pastor, es que me estoy separando. Le digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Quieres que yo te resuelva tu problema? Yo te lo voy a resolver. Ora al Señor. Ay, como a la semana, pastor, estoy llorando. ¿Y qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Porque ya sé, sus oraciones, ellos quieren que tú le hagas la chamba. No, de veras. Oye, oren por mí, pastor. Y ahí está uno poniendo en el equipo de oración y intercesión. Y tú los ves a ellos dormidos. No están orando. La semana estaba hablando con un hombre que se está divorciando. Le dije, a ver, ¿qué te ha hablado Dios en estas semanas que estás separado de tu esposa? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho? No tiene nada. Es que no puede ser posible. Pero los que tenemos corazón de pastor, ahí estamos, ¿verdad, pastor? Ahí estamos. Como si fueran nuestras broncas, ¿verdad? Como si fueran sus problemas, pero ahí estamos. Ahí nos manda, pero ahí estamos. Pero lo hacemos con mucho amor. Pero tenemos que ir más profundo en la palabra. Termino con esto. Tenemos que llevar nuestras vidas a aguas más profundas en la palabra para prosperar en todas las cosas. Y eso lo dice Josué capítulo 1.
Josué le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te marcó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el secreto para que Josué las cosas le salieran bien era que no tenía que apartarse de la palabra que Dios le había dicho a su siervo Moisés. Y luego en Salmo 1 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Era porque él conserva, la indicación era conserva la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino guarda la palabra. ¿Sabes qué es lo que nos ha sostenido estos 10 y 20, yo no sé ni cuánto, 28 años me parece, de estar en Piedras Negras? ¿Sabes qué es lo que nos ha sostenido? Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra, en los tiempos más difíciles, porque no fue fácil nuestra venida aquí. Había momentos en que yo decía, no, yo le decía a mi esposa, no, yo tengo una esposa, una generala, es una mujer increíble. Yo le decía, amor, pues vamos a regresarnos. Y me decía, no, Dios nos trajo aquí y Dios nos dio su promesa y vamos a obedecerle al Señor. Y nuestros inicios fueron feos, fatales, sin trabajo, sin muebles, fue horrible. Pero mi esposa siempre me alentaba y decía, esta palabra es nuestra ancla. Vamos a sostenernos sobre esta palabra. Y hasta el día de hoy, cuando vienen las promesas, si tú vas a mi casa, yo la tengo pegada en el comedor de la casa con una hoja. No la tengo garigoleada, ni la tengo así muy bonita. Eso no me importa. Pero tengo esa promesa, la tengo en el comedor de mi casa. Y todos los días la veo y oro por ella y creo en ella. Y esa palabra es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es la palabra que te está sosteniendo? ¿Cuál es la promesa que te está sosteniendo? Que cuando vienen los días malos tú puedes decir, tengo esta promesa, tengo esta palabra de Dios y de aquí no me muevo. Si Dios dijo que creyera yo y serán salvos todos los de mi casa, esa es la promesa con la que yo me voy a sostener. Si Dios dice que es el dueño del oro y de la plata, yo no voy a tener problemas económicos. Pero hay una promesa, una palabra rema que Dios te dio para que en los días malos, en los tiempos difíciles, tú puedas estar sostenido sobre algo. Amén. Amén. Si te gusta, si me acompañas poniéndote en pie, porque yo quiero hacer un llamado hoy.